de presos políticos. Pero vamos a preguntarle al senador Luis Naidenov, que nos atiende amablemente. Naidenov, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, aquí estamos junto a Claudio y Jacqueline. Veníamos hablando, bueno, de esta liberación de presos, de lo que dijo el jefe de gobierno porteño en el día de hoy. En primer lugar, preguntarle su opinión de lo que está pasando y, sobre todo, qué lectura hace política detrás de esto. Bueno, a ver, a mí me parece que es una especie que de alguna manera la pandemia y el temor social generada con el aislamiento dispuesto por el gobierno, un temor fundado, claro que está, por razones de salud, hay sectores del oficialismo que están convencidos que es una especie de cheque en blanco o que lo habilita para todo. Y digo esto porque en el marco de la pandemia el secretario de Derechos Humanos intentó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. En este contexto de temor social, Amado Vudú logró la prisión preventiva, el otorgamiento de la prisión domiciliaria, y hoy está en su casa. Y creo yo que esto de alguna manera fue un disparador para que desde los ministerios de justicia, que hoy terminan tirando la pelota hacia el Poder Judicial, miren a los costados y habiliten esta barbaridad, este retroceso enorme en materia democrática, de posibilitar que los presos que cometieron los delitos más aberrantes, muchos de ellos violación, hurto, robo, homicidios, hoy puedan estar gozando de prisión domiciliaria, conviviendo en el barrio con el victimario, la víctima y el victimario. Ahora, ese sector que cree que hoy tiene un cheque en blanco, ¿sería el kirchnerismo? ¿Sería un sector que hoy está liderado por la vicepresidenta, por Cristina Kirchner? No, al contrario, no lo veo tan así. A mí me parece que hay una concepción de un falso progresismo en la Argentina, donde con la excusa de reducir el porcentaje de la población carcelaria, avanzaron en el marco de la pandemia con este tipo de decisión, perdiendo de vista que el Estado tiene que tomar y hacerse cargo del propio mandato constitucional. Es decir, senador, si la Constitución dice que del propio mandato constitucional, si la Constitución te dice que las cárceles serán, digamos, un espacio, primero sanas y limpias, para rehabilitación de los propios detenidos, y hay algún riesgo concreto de algún eventual contagio, lo que corresponde es la atención médica, el aislamiento, pero no justamente esta especie de impunidad a mansalvas, esta especie de otorgamiento digamos, de cometer cualquier tipo de delitos y con la excusa de la pandemia gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Senador, ¿a usted una pregunta? ¿A usted le parece que las manifestaciones del presidente han sido suficientes para marcar su disidencia o su rechazo a estas medidas que han empezado a adoptar algunos jueces? La primera fue avalar en algún punto desde una visión puramente formal, y la segunda diciendo, bueno, este es un problema de la justicia. ¿Usted cree que es suficiente esto como señal hacia los jueces del poder político de que el gobierno no avala este tipo de liberaciones o de prisiones domiciliarias? La reacción del presidente fue consecuencia del repudio social. El gobierno avaló estas medidas, donde prácticamente más de 2.300 presos por cometer este tipo de delitos hoy están en sus domicilios. Y ante la reacción social, el gobierno, bueno, tomó nota, y Alberto Fernández intentó desmarcarse. Pero convengamos que de alguna manera siempre convalidaron este tipo de proceder. En definitiva, en este tema van actuando en función de la sintonía social, pero la decisión política es impunidad, más impunidad y redoblar la impunidad. O sea, ¿usted cree que avaló primero y después dio marcha atrás el presidente? Pero esto es evidente, es notorio, digamos, es de manual. Lo avalaron todos,
con algunas excepciones. Por eso yo no quiero meter a todos en la bolsa, porque convengamos que el secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires tiene una posición totalmente distinta. Sí, claro. Ahora, ¿pero el presidente? ¿Usted excluye a Cristina Kirchner? El presidente avaló, los sectores que acompañan al presidente avalaron esta medida, y el rechazo supuestamente y la responsabilidad hacia la justicia fue con posterioridad, cuando tomaron nota de que tampoco la sociedad se come todos los amagues o cualquier centro. Me parece a mí que, reitero, la pandemia de alguna manera fue la excusa para lograr la reducción de un porcentaje de las cárceles en la Argentina. Pero también, ojo, mucho cuidado, que la pandemia fue la excusa para aquellos que sí existe una planificación concreta y un objetivo claro, que son aquellas personas que están privadas de su libertad, exfuncionarios, por haberse enriquecido a costa del Estado, por cometer los mayores delitos. Bueno, muchos de ellos hoy están sonrientes en sus casas. Y pasa de largo porque estamos con esta idea de el fuerte acompañamiento que tiene el presidente, porque la gente banca, y con justa razón, el aislamiento social, también lo bancamos nosotros como medida desde el punto de vista sanitarista, pero ese es un aspecto de la vida cotidiana, la mirada sanitarista. También está la economía. Sí, claro. También está la destrucción del tejido social en la Argentina. Y creo yo que en esto hay un gobierno que está a años luz de las medidas y de las decisiones que se tienen que tomar, con una economía que está paralizada, con un Estado que se viene a pique en cuanto a su recaudación, con provincias que no saben cómo afrontar eventualmente los gastos, las erogaciones públicas, y no se toma nota, no hay una velocidad o una misma sintonía o un sentido, yo te diría, de automaticidad en la toma de decisiones para la emergencia fenomenal que hoy está pasando no solamente en la Argentina y el mundo, con la única diferencia que en el mundo se trabaja, o en otros países, con un sentido, con una visión de Estado totalmente distinta, con una mirada mucho más integradora, mucho más colectiva. Se convocan las fuerzas políticas, se convocan las organizaciones sociales. No alcanza únicamente la foto. Senador, es decir, convoco a la oposición para que la oposición esté acompañando el aislamiento. Convoco a la oposición para decir, bueno, bancamos la oferta de los tenedores de bonos extranjeros en jurisdicción extranjera. No alcanza. Senador, acá hace falta mucho más. Respecto de lo que está diciendo, hay un dato, y que le toca a usted de cerca como presidente del bloque opositor en el Senado, que es, primero, cómo se van a hacer las sesiones, que hubo una discusión. Tengo entendido que no todo el bloque coincide con la manera en que se resolvió, pero bueno, de cualquier manera, aún así, hay un tema bastante sensible, que es cuáles son los temas que se van a tratar, y que en principio lo que parece es que el oficialismo como monotema tiene el tratamiento del proyecto de impuesto a los grandes patrimonios con motivo de la pandemia. Respecto de esto, ¿tiene alguna certeza de que no vaya a ser el único tema que el Senado va a tratar? Miren, yo creo que el contexto de esta crisis inédita, no solamente de la Argentina, sino gran parte del mundo, excede el tratamiento de un solo tema puntual que tiene que ver con un proyecto que no lo conocemos y que a sectores del oficialismo les interesa imponer en una agenda. A mí me parece que, yo reitero, vos tenés el 80% de la economía paralizada en nuestro país. Vos tenés un informe de la CAME que te dice que de cada 4 pequeñas y medianas empresas, 3 van camino a la quiebra o al concurso preventivo. Vos tenés a los cuentapropistas, emprendedores, monotributistas, absolutamente, no solamente aislados, sino paralizados en su economía. Entonces, a mí me parece que acá hay que tener una mirada, yo te decía, una mirada mucho más integral. En primer lugar, la necesidad, nosotros vamos a trabajar para la normalidad institucional de la Argentina. Esto significa que el Congreso pueda sesionar. La última sesión creo que fue el 12 de marzo en el Senado. Después discutiremos la metodología, porque
Nosotros somos partidarios ante la propuesta de la presidenta de un sistema virtual, pero de alguna manera mixto, donde participen los presidentes de los bloques o quienes los bloques designen en la propia sesión de manera presencial en el ámbito del recinto, porque vos tenés problemas de conectividad, porque la presencia te garantiza ante cualquier inconveniente el cierre y la expresión clara de los bloques parlamentarios. Tenemos que garantizar un tiempo distinto, es decir, hay mucho para discutir en este tema. Sí, pero a mí me parece... Queda claro, senador. Le agradecemos enormemente por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Claudio. La seguimos en un ratito. Tenemos que ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.